¡Saludos! Gracias a la presentación de la última parte del anime Kengan Ashura, muchos han catalogado esta serie como una obra maestra, y por ello esperan que su secuela Kengan Omega sea animado prontamente. Sin embargo, Kengan Omega, en pocas palabras, no considero que pueda llenar en absoluto el vacío que dejó su predecesora. Esta última poseía una gran historia, una narración increíble con un gran carácter emocional, pero su secuela, a pesar de ser entretenida, no está a su nivel, y para demostrarlo examinaremos todo lo que salió mal con Kengan Omega, y por lo tanto debo advertirles que este video estará lleno de spoilers. Así que teniendo esto en claro, comenzaré diciéndoles que la mayor crítica que tiene Kengan Omega se debe a que esta historia ya no tiene esas cosas que nos gustó tanto en Kengan Ashura. En la historia de Ashura, el foco principal era el torneo Kengan, donde a pesar que hubo muchas otras historias secundarias y un ataque de parte de una organización villana, se puede decir que la historia siempre centró su atención en el torneo y las personas que participaban en él. Aquel grupo villano conocido como Gusano se presentó como una amenaza para este torneo, pero después de una serie de combates emocionantes, dejó el escenario para permitir seguir con el tema primordial de Ashura, y era definir al guerrero más fuerte de Kengan. Pero en Omega Gusano tomó una importancia tan grande que se volvió el tema principal de la serie. Ya los torneos pasaron en segundo plano, por lo que ya no tienen la misma emoción, y aún así pareciera que hay un nuevo mini torneo cada semana, con peleas poco emocionantes o que ya no contribuyen en nada a la historia. Así que esto fue una decepción para los fanáticos que amábamos el formato del torneo Kengan. Kengan Ashura con toda su trama estaba centrado en las peleas, dándole mucha importancia al desarrollo y el resultado de las mismas. En cambio en Kengan Omega, su desarrollo se ve más allá de los escenarios de combate. Ese grupo de villanos llamados gusanos incluyeron en la historia aspectos complejos y antinaturales, como por ejemplo el tema de la clonación, humanos que parecían ser dioses inmortales, y motivaciones complicadas para desarrollar los combates. Es evidente que Ashura no es estrictamente un manga solamente enfocado en los combates de artes marciales, pero cuando no estaban luchando, se presentaban historias interesantes que daban profundidad a sus personajes. Además de eso, se había caracterizado por representar las artes marciales con una muy buena coreografía, una buena mezcla de ficción y realismo en cada movimiento. Pero ahora en Kengan Omega, estas cosas se inclinaron mucho más a la ficción, cosas como superhombres inmortales siendo el centro de la historia, una temática que no fue muy bien recibida por algunos fans. En Kengan Ashura, a pesar de existir un aparente protagonista, todos los demás luchadores en su momento se sentían importantes personajes para la historia. Incluso los personajes moralmente cuestionables tuvieron buenos momentos, donde simplemente se sentían geniales y querías apoyarles. Pero ahora en Kengan Omega se presentan dos nuevos protagonistas, Narushima Koga y Kao Ryuki, donde a pesar de que uno de ellos es prácticamente una copia de Oma, en verdad no son muy queridos por los fans de esta serie. A pesar de que estos dos han tenido la oportunidad para desarrollarse de manera natural en la serie y que ambos son moderadamente fuertes, sus historias fueron opacadas de manera impresionante con el regreso de Tokita Oma. Aunque les confieso que para mí fue lo mejor que le pudo haber pasado a Omega, ya que antes de su llegada, esta historia me generaba muy poca emoción en sus capítulos. Sin embargo, esto fue quizás el hecho más criticado de Kengan Omega, simplemente muchos creen que el final de Oma en Ashura fue perfecto. Pero el autor aprovechó el cariño que sus fans le tenían a Oma para darles un gran momento de fanservice, una participación que cambiaría drásticamente el rumbo de la serie. Pero ¿qué pasa después de eso? Pues resulta que en Kengan Omega se nos presenta un nuevo torneo, la asociación Kengan vs Purgatorio, un torneo donde conocimos una gran cantidad de nuevos poderosos luchadores, una idea que parecía muy acertada. Sin embargo, todos ellos tenían que enfrentar a una serie de luchadores que ya conocíamos, por lo tanto ese cariño por ellos generaron inmediatamente un tipo de odio por los nuevos luchadores, cosa que no pasaba en Ashura, ya que todos simplemente parecían geniales. Por ello, a pesar de haber muy buenas batallas en este torneo, el equipo de Purgatorio la tenía muy difícil para quedar bien en contra de los personajes de Ashura. Los luchadores seleccionados para representar a Kengan, como por ejemplo Gaolan, Kanohito, Ryan y Oma, son personajes simplemente tan populares que no se les permitía dañar su imagen en batalla. Podían perder una pelea, pero sería de una manera muy debatible. En cambio en Ashura, siempre podías contar con esas pequeñas sorpresas inesperadas que podían cambiar el destino de un combate en un instante. Nunca se sabía cómo se desarrollarían las peleas ni quién ganaría. Pero quizás uno de los temas más cuestionables de este torneo es que no se desarrolló uno de los combates más significativos para la historia de Oma, y es el hecho de enfrentar a Fei Wan Fang, tal cual como muchos fans de la serie lo deseábamos. Pero en lugar de eso se nos presentó un combate muy decepcionante, donde Wakatsuki ganó al ser el mejor saque de boxeo de la serie. Sin dudas para mí la peor participación del tigre en toda la historia. Esa pelea destrozó a este gran artista marcial.
Pero volviendo con Fei, este en ese momento era una ficha clave de la serie, un misterioso villano con una profunda conexión con el estilo Nico, y mucha información importante para Oma. Y aún así el autor dejó que este muriera de la manera más tonta posible, aplicándole la automurición, terminando así su historia sin haberle aportado nada importante a la trama. Pero el autor creía que era mejor enfrentar a la Ashura contra el guerrero más fuerte del purgatorio, simplemente para darle más fanservice. Poner a luchar al personaje más querido contra el más fuerte de los rivales, demostrando así que era mucho más fuerte, en vez de darle un verdadero desarrollo al combatir contra Fei. Cosa similar pasó con Edward Wu, este parecía ser otro gran villano, un tipo sumamente fuerte que solo pudo ser derrotado en un combate injusto, donde le superaron en número. Pero esto no es lo malo, lo realmente decepcionante de este combate es que se dio, según mi opinión, en el lugar y el momento equivocado. Simplemente el autor no dejó que este villano se desarrollara en la serie, a pesar de que este parecía tener una gran importancia en este conflicto. Así que podríamos decir que en Omega, el autor pudo crear personajes muy interesantes, pero la forma en que maneja a sus antagonistas es muy cuestionable. Ahora recordemos que Koga y Ryuki son sus protagonistas, y si los comparamos con los villanos, estos están muy lejos de poderles alcanzar en cuanto a poder. Así que para recortar esta gran brecha, el autor creyó que lo mejor que podía hacer es obsequiarles técnicas superpoderosas, como lo que pasa con Koga, quien en un muy corto periodo de tiempo, este chico se entrenó en el estilo Nico, la preiniciativa, entrenó con Kano y muchas otras cosas que no tienen mucho sentido. Y ojo, no digo que Koga no tenga las habilidades para manejar estas técnicas, el tema es que se las están dando de una manera tan fácil que pareciera que todos esos años de duro entrenamiento que llevaron a cabo los demás para perfeccionar sus técnicas, Koga se los está saltando, demostrándose así el gran favoritismo por el prota. Ahora hablemos un poco de Shen Wulong, también conocido como el Conector, quien parece ser el jefe final a vencer en Kengan, un luchador que podía estar a la escala de Yujiro Hatma en Baki. Este personaje no solo está rotísimo en cuanto a poder, sino que parece tener juventud eterna y un desarrollo en la historia sumamente enredado. Kengan Omega se gastó más de 200 capítulos para revelarnos que Oma y Ryuki son clones de él, y de allí su importancia para este. Pero en verdad este villano, si es que así se le puede llamar, resulta que no es tan malo. Este solo está aburrido de ser el más fuerte, y quiere luchar contra alguien que le dé un verdadero reto, y como no encuentra a nadie que le dé la talla, busca clonarse a sí mismo, y así dividir su conciencia en dos, de esta manera crear al oponente perfecto. Así que de este capricho nace prácticamente toda la confusa trama principal de Omega, una trama tan compleja que muchos se perdían en el camino mientras se desarrollaba, cosa que no pasaba en Ashura, donde la meta estaba clara desde el inicio. Y pues ni hablemos de cómo en Omega se ha desperdiciado personajes sumamente interesantes con desarrollos pobres o nulos, como por ejemplo Gao Mukako, el creador del estilo Nico. Todos pensábamos que este iba a tener una participación épica en la serie, pero al final solo fue un abuelo que abusaba de su nieto adoptivo, un sujeto con una historia simple que murió sin pena ni gloria. Pero no todo en Omega es malo, sin duda su estilo de dibujo, como en casi toda secuela, se nota su increíble mejora. El diseño de sus personajes, sus proporciones corporales, el fanservice con las waifus y los escenarios son simplemente muy buenos, aunque no siempre sea así. Además que desde hace tiempo su estilo ha sido muy criticado por el uso excesivo del arte digital y las herramientas de inteligencia artificial en su manga, pero es algo muy justificable debido a su puntualidad entregando capítulos cada semana. Es aquí donde muy posiblemente esté el origen de los errores de Omega, esa prisa constante en entregar capítulos semanales de 15 páginas o más. Eso es lo que está limitando la creatividad del autor. Muchos han catalogado esto como un esfuerzo para aprovechar el auge del anime en Netflix, pero creo que está sacrificando calidad por cantidad. Y antes de que me crucifiquen en los comentarios, les aclaro que Kengan Omega es de los pocos mangas que en verdad me gustan en la actualidad, por ello les sigo semana a semana. No les miento al decirles que la trama actual se me hace interesante, ya que tengo muchas ganas de ver ese gran torneo que se está organizando para vencer a Shen Wulong. Pero no hay dudas que me gustó mucho más seguir capítulo a capítulo la saga del torneo Kengan. Su trama era mucho más simple, pero se me hacía que estaba mucho mejor desarrollada. Kengan Omega es una obra sin mucho orden, los protagonistas son muy olvidables, los villanos desaparecen sin relevancia, y los power-ups se obtienen con pequeños saltos de tiempo. Luchadores importantes en Kengan Ashura como Kubo, Imai, Seki, Sao Pain y demás parecen que ya no son relevantes para la serie. Solo los ultrapoderosos parecen tener espacio en el futuro de Omega, y esto se debe a ese gran salto que está teniendo la serie por la escala de poder que está planteando el villano principal. Por lo que en resumen creo que Omega no puede reemplazar la gran obra que fue Ashura, sin embargo es un manga entretenido. Además espero que con la presentación de este nuevo torneo se pueda revivir algo de la emoción que nos daba el torneo Kengan, aunque parece que solo un puñado de luchadores selectos lucharán,
Y como será de esperarse, el favoritismo de nuestra parte será por los representantes de Kengan. Ahora quisiera saber su opinión sobre Kengan Omega en los comentarios, y si no lo han leído les invito a hacerlo. Si desean ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita. Además pueden seguirme en mis redes sociales, las cuales puedes encontrar en la descripción del video. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los miembros del canal por su gran contribución. Pero es solo mi opinión, ¿ustedes qué opinan al respecto? No olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.